Buenas noches, bienvenidos a Con todo respeto, el programa de análisis y debate político de la Universidad de Guadalajara. Tenemos muchos asuntos y pocos compañeros. Les mandamos un saludo a nuestros colegas que no pudieron venir, pero hoy le doy la bienvenida a mis queridos colegas. Erika, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Ya me tocaba venir, hacía ratito que no estaba yo aquí con ustedes, pero aquí presente. Y un abrazo a todos nuestros compañeros, algunos en cama, enfermos, y otros en otras actividades. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenas noches. ¿Listos para entrarle a muchísimos temas? Una semana cargadita de información, David. Claro, más nacional e internacional que local, pero vamos a empezar justamente con un tuit internacional. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales a este respecto. Es un tuit de Roberto Cavada, que habla justamente de la elección en puerta en Brasil. Veamos. Dice Lula, el ave fénix, de nuevo en la carrera presidencial brasileña. Sao Paulo, Brasil, es el ex obrero sindicalista convertido en el presidente más popular de Brasil antes de ser encarcelado. Lula, mejor conocido como Luis Ignacio Lula da Silva, vuelve a la competencia electoral. Efectivamente, Lula fue presidente de Brasil por 2 periodos consecutivos y después de haber sido encarcelado y exculpado, ahora se lanza a la presidencia con todas las posibilidades de ser el ganador, pues va arriba en las encuestas contra su contrincante, el actual presidente de Brasil. ¿Cómo la ves, Jair Enrique? Bolsonaro. A ver, yo creo que Lula tiene cerca la victoria electoral. Recordemos que Lula gobierna 2 mandatos, pero después incluso deja el poder a su secretaria, una parte de su gabinete, a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff. Dilma incluso se reelige y después, a través de un mecanismo que yo creo que fue más cercano a un golpe de Estado que a un mecanismo democrático, terminan quitando a Dilma Rousseff con acusaciones que nunca pudieron ser solventadas. Luego también a Lula lo meten a prisión, precisamente el fiscal Moro, ¿no? El juez Moro, que después se vuelve el fiscal de Jair Bolsonaro. Entonces está claro la persecución política que ha habido contra Lula. Creo que tiene muy buenas posibilidades y esto terminaría como de orientar lo que estamos viendo en América Latina, que es el ciclo hacia la izquierda, ¿no? Que pasó en Colombia con Petro, en Chile con Boric, con Alberto Fernández en Argentina, tal vez ahí la excepción sería Uruguay, en donde gobierna la calle Pou. Ecuador. Ecuador, que también es el centro derecha, pero en general lo que estamos viendo, el régimen mexicano es un poquito más difícil de definir, pero bueno. mucho más difícil que definir. Pero sí. creo que lo que sí queda claro es que hay un giro en América Latina a lo que fue en sus momentos las victorias progresistas a inicios de siglo, ¿no? Yo creo que cualquier persona lejos de Jair Bolsonaro es maravillosa y sin duda Lula creo que tiene un nuevo brío en este momento, ¿no? Creo que también tiene ideas un poquito más frescas con relación a la realidad del país, que se volvió sumamente compleja. El país que fue muy azotado por el tema del COVID y de la crisis post-COVID, y que además tiene también una crisis de derechos humanos muy fuerte, muy sólida, y un problema de seguridad también. Entonces creo que ha llegado con un nuevo discurso que a mí particularmente me gusta, y me parece que no hay como mucha duda de que pueda tomar otra vez la presidencia. No sé cuándo es la elección. Octubre. El 3 de octubre y el 27 de octubre es la segunda vuelta. En caso de que se van a ir a la segunda vuelta. Todo parece indicar que va a ser la segunda vuelta. Pero a lo que voy es que aparte creo que es un contexto latinoamericano más propicio para Lula, porque Lula llega en su momento con el chavismo, un poquito después llega Correa, Evo, una izquierda mucho más clásica. Él por eso destacó tanto, porque era algo moderado, más centrista, un socialdemócrata en América Latina, más cercano a los chilenos, a los uruguayos. Claro. Sí. Y ahora llega con 2 izquierdas muy interesantes, que son la de Petro y la de Boric, que son anti-extractivistas, que son feministas en su discurso. Incluso de otra generación. Sí. De otra generación, que creo que van más con las ideas de Lula que lo que era el chavismo, que era una izquierda más a mí como Andrés Manuel, ¿no? Más lo que me sorprende un poco de Brasil es
la falta de nuevos liderazgos. Dos cosas me preocupan de Brasil, de la democracia brasileña. Uno es este famosísimo mecanismo que dio pie a un documental maravilloso que se llama A la orilla de la democracia o Al filo de la democracia, que justamente describe este mecanismo que hace tan frágiles a los gobiernos brasileños desde el principio, desde Collor de Mello, Itamar Franco, los primeros presidentes civiles. Pero también la falta de liderazgos de un subcontinente como lo es Brasil, donde la izquierda y toda la coalición progresista vuelve a postular a un, digamos, viejo lobo, que es Lula, que creo que es un gran expresidente, pero no está claro que pueda ser un buen futuro presidente. Vamos a ver, porque digamos que su tiempo vital, su tiempo político, creo que ya fue otro. Vamos a ver, o que que Bolsonaro se vuelva a postular sabiendo que ha sido tan desastroso, es decir, que la derecha vuelvan a postular el péndulo famoso, ¿no? El péndulo de hacia un lado. Ahora, creo que ese es uno de los retos. ¿Cómo le haces para construir un Brasil unido? Y eso es lo que sale en el documental, ¿no? La polarización tremenda que hay en Brasil, ¿no? Fíjate que a mí me ha llamado la atención las últimas decisiones, o digo, las primeras decisiones de Petro, ¿no? Creo que meter el tema de la reforma fiscal de fondo desde el día 2 de su gobierno es espectacular, defendiéndola en todos los medios con absolutamente toda la legitimidad y todos los argumentos. Creo que eso le da mucho peso. Ojalá le salga. Ojalá le salga. Si lo plantea y se lo aprueban, ese sí es un gobierno de izquierda. Pero vamos Pues a dar un brinco mortal y vamos a ir a la Avenida Hidalgo para ver lo que nos dicen las redes sociales locales. Y vamos a ver este tuit de Poder AG Jalisco. Vamos a ver, dice así: todos tenemos derecho a la movilidad, bien por el carril de bicibús en Avenida Hidalgo, ojalá pronto le siga en Avenida Rubén Darío. La infraestructura también educa. ¿Sí? Me parece que indudablemente este es un acierto del gobierno de la ciudad. Me parece que efectivamente se democratiza la ciudad con este tipo de carriles exclusivos para los transportes más usados, como es el transporte público, y más ecológicos y más sustentables, como es la bicicleta. Yo estoy muy a favor de este tipo de confinamientos. Generan caos al principio, generan muchas molestias, pero eventualmente nos acostumbramos. Y qué maravilla que le den preferencia al camión. O sea, es decir, no solamente son los ciclistas, recordemos, la prioridad es el camión. Es una especie de BRT. Bueno, sí. Es una especie de BRT porque confinas el camión. Es el trolebús, por supuesto, que conocemos. Es el trolebús sin pero tirantes. Le das el confinamiento que no tenía, ¿no? Claro. Y tienes, en otros lugares del mundo, el carril bus-bici no necesariamente va confinado porque la gente es educada y no se mete a ese carril. No necesitan los topes esos. Yo, en cuanto lo pusieron, me acuerdo que fue un viernes, el sábado fui a andar en bici en Hidalgo, ya cuando estaba el carril bus-bici, no, pues es imposible, sientes que te iban a matar, no te iban a arrollar. En las vueltas. Pero aparte sí iban por el carril porque en ese momento no estaba confinado. El lunes de la siguiente semana empezaron a confinar el carril y en ese momento ahorita ya está todo, ¿no? Está todo confinado, al menos desde la zona de la Ronda de Guevara, un poquito adelante de la Minerva, hasta casi llegando al centro. Sí, está totalmente confinado. Ahora, sí hace falta más ambición de parte de los gobiernos. Aquí decían el caso de Rubén Darío, pero hay muchas avenidas más. Por ejemplo, les tembló las patitas a los gobiernos hacerlo en toda Avenida Vallarta. Van a empezar en una parte en el oriente hacia Javier Mina, pero no quieren en Vallarta porque hay muchos intereses económicos que dicen no me pongas. Es cierto que estos gobiernos de MC han avanzado más en este tema, pero falta muchísima velocidad para enfrentar la crisis climática, mucha más. Hay que celebrarles. ¿Tú? Sí, ¿Cómo la ves, yo Erika? coincido. A mí me parece que ahí sí le voy a echar una flor porque se la merece, ¿no? El querido Negro Soto, que a donde va pone una buena inercia, ¿no? Y tiene un buen objetivo, porque en Zapopan creo que hizo varias cosas muy bien con toda la remodelación del centro de Zapopan. Y Guadalupe se agarraron. El tema, muy ¿no? bien sostenido Guadalupe. Muy bien. Muy Y ahora se nota que su mano ahí en el bus bici de Hidalgo, yo sí lo creo que lo está haciendo muy bien. Uno de los mejores fichajes de la sociedad civil por supuesto. En un gobierno. Primero en Zapopan, ahora en Guadalajara. Él y varios más que están en el IMEPLAN, que están en distintas secretarías. Creo que ellos sí pudieron plasmar una visión desde la ciudadanía en política pública, en proyectos muy concretos. Me parece que hay ejemplos muy buenos y en ese sentido Guadalajara es vanguardia. Creo que Guadalajara va mejor en ese sentido que la Ciudad de México. Sin duda. Y que otras ciudades del país. Yo no sé si a tanta velocidad, Tendrías que ese es todavía el va tema. lento el asunto, porque al final sí se han hecho cosas,
pero siguen faltando. Hay muchísimas zonas que no puedes andar en bici. Tal vez lo único que corregiría sería la comunicación, David, porque, por ejemplo, los taxistas no tienen ni idea de qué deben de hacer. Porque los taxistas se paraban del lado derecho. Y del izquierdo, claro. No, del izquierdo casi no. Casi no, en realidad lo que les pedía era que fuera del lado derecho. El problema es que si tú mandas a los taxistas o a los Ubers o a quien sea al lado izquierdo, realmente te quedarían 2 carriles en Hidalgo. Libres. Es decir, son ese tipo de cosas que se pueden comunicar un poquito mejor para evitar el caos. Sí, la comunicación siempre ha sido el talón de Aquiles de los gobiernos. Invierten poco en eso y creo que y sobre todo la comunican social, mal. ¿no? La que tiene que ver La mucho parte con... más de ciudadanía, de usuario, toda de la beneficiario. parte del Boca. Oigan, vamos a ver qué dicen las redes sociales, por cierto. Vamos a ver qué dicen esta semana a propósito de la basura. Retirarán la concesión de la basura de la zona metropolitana a CAPSA, Eagle, por problemas de recolección. Ay, ¿tú crees? La audiencia es muy optimista. La audiencia es muy audiencia es optimista. ingenua. O sea, no Es pasa, optimista. nunca pasa eso. ¿Nunca Por pasa la Dios. basura o nunca pasa que le Las dos retiren? cosas, las dos cosas. ¿Verdad? ¿No? Que ni una ni otra. Yo ahí lo vería por municipio. Yo, por ejemplo, creo que en el municipio de Guadalajara más o menos bien. Zapopan, que es público también. El problema son Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque. Que siguen siendo Bueno, servicios Guadalajara pésimos. bien, aunque es el mismo servicio que Tlajomulco y Tlaquepaque. Es decir, por alguna razón No es Guadalajara... el mismo CAPSA- servicio, es la misma empresa. Sí, claro, perdón. Pero una no cosa es tienes lo toda que la le razón. paga No es Guadalajara, el mismo otra cosa que le servicio paga. siendo la misma empresa. Totalmente, no. Hay de clientes a También clientes. tiene que ver con las concesiones y cuando se renuevan. En Guadalajara se renueva CAPSA en 2024, justo cuando sale Pablo Lemos. Y en 2026, Los 2027 el financiadores resto de del las municipio. campañas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es la misma empresa, pero da servicios distintos. Depende del Dependiendo de cliente. dónde vivas Se en va- la ciudad. Depende de dónde vivas. Pero Dependiendo de tienes dónde razón. vivas. Bien, Bueno, pues vamos ahí a los un tienes. corte. Vamos a hacer un pequeño break, una pausa. No le cambie. Seguimos Con Todo Respeto. Volvemos. Después de la publicación del informe sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República emitió 83 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentra el ex procurador Jesús Murillo Caram, quien fue detenido el viernes pasado. Pero ese mismo día, por la noche, fue liberada la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, involucrada en la investigación de la estafa maestra, a quien se le otorgó la posibilidad de seguir su juicio en prisión domiciliaria, sin la posibilidad de salir del país. ¿Mera coincidencia? Estamos de vuelta y con todo respeto, gracias por seguir con nosotros. Bueno, el caso, sin lugar a dudas, que estremeció al país desde el viernes de la semana pasada fue la detención del ex procurador general de la República, de Jesús Murillo Caram. Una detención sui generis, llegó el agente del Ministerio Público a su casa, él salió, se entregó por propia cuenta, después al Ministerio Público, a la gente que estaba ahí afuera de su residencia, se le olvidó leerle la Carta de los Derechos, lo confundió de nombre, después fueron horas y horas para que al final el juez determinara la prisión preventiva en contra de Jesús Murillo Caram, y lo que dice el gobierno, o la acusación directa al ex procurador, es que él maquinó, así tal cual, en una sala oscura, casi con puros y con whiskies, maquinó la verdad histórica, en conjunto con otros, por ejemplo, el titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México, García Harfuch, y otros como el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, o el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y por lo tanto las acusaciones contra Murillo Caram, David, son muy fuertes. Por ejemplo, desaparición forzada. O sea, están diciendo que él es el, digamos, responsable de la desaparición de los normalistas. Claro, esto que comentabas, Enrique, de lo desastrosa que fue su detención, habla mucho de la integración misma de la carpeta y al final del día de las acusaciones que le imputan. ¿Por qué es tan frágil la responsabilidad que le están imputando como lo fue, digamos, su detención, que tuvo que ser forzadamente, ya lo decíamos afuera del aire, una prisión preventiva para simplemente empezarlo a castigar? No está claro, más allá de estas imputaciones muy graves, pero poco sustentadas, lo que le están, digamos, acusando. Yo creo que al final del día es tan difícil que prueben la culpabilidad de Murillo Caram
como difícil será saber la verdad, no histórica, sino la verdad a secas, de lo que realmente sucedió en Ayotzinapa. Yo sigo creyendo que a estas alturas, con todo lo sucedido, difícilmente vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que verdaderamente sucedió ese trágico día para el país. Pero la necesidad de popularidad, de posicionamiento, de un chivo expiatorio, de una venganza política, de reflectores del presidente, lo llevaron a empujar el caso de manera muy precipitada. Porque si le hubieran dado más tiempo al fiscal, quizá lo hubiera hecho mejor. Pero esto que narras es como para que ya desde ahí el debido proceso se hubiera violado. El juez, perdón, ¿no? David, el juez le tiene que decir al fiscal, a la fiscal en ese momento, que eran dos, sálgase por favor un ratito, estudie bien el caso y lo vuelves a presentar. Claro, a lo que me refiero es que en cualquier juicio normal le dices, ¿sabes qué? Gracias. Claro. Pues llegaste con el caso mal te vas. El problema es que era un caso políticamente muy sensible y el juez no podía desestimarlo. El juez regañó a la fiscal, al fiscal. Nomás. Pero porque, a ver, se han venido revelando una serie de datos que a mí me parecen muy relevantes, ¿no? El que estaba a cargo del proceso, el Ministerio Público que estaba a cargo de la investigación desde hace muchísimo tiempo estaba en Tel Aviv, ¿no? Y entonces, por supuesto que ni siquiera estaba enterado del proceso de la detención. Punto número uno. Con Cerón. Claro. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Por supuesto que metes a un ministerio público que ni siquiera tiene la menor idea de cómo se construyó el caso, cualquier cosa que sea. Segundo, nadie de los miembros del GIEI, que es el grupo interdisciplinario de expertos, nadie conocía ese informe. Nada. Mucho menos antes de que lo dijeran. Tiempo antes se había pactado con los padres de los 43 que cualquier cosa que saliera a la luz pública, primero la iban a conocer ellos y después iba a ser pública. Nadie les dijo nada. Al grado en el que ahorita están con el Centro PRO estudiando todo el informe, que dicho sea de paso, yo ya me lo aventé, pero es un resumen ejecutivo más 8 tomos de pruebas, ¿no? Sí, y del resumen pruebas, ejecutivo... Y que la mayoría del informe está... vetado. Claro. O sea, no lo puedes leer. Testado. No lo Sí. puedes Testado, leer, perdón. está testado. O sea, Y lo único que puedes ridículo. leer es el informe ejecutivo que está hecho de iconografías, ¿no? Para que le entiendas bien. O sea, la llamada salió de aquí, de acá, de no sé qué. Parece ser que la prueba más contundente es el tema de las llamadas. Los chats. Parte de lo que sí a mí me sorprende y que parte es todo esto que está aquí es el hecho conocido o que conocemos ahora de que había una persona infiltrada o un espía, ¿no?, del ejército dentro de los 43. Sí. A mí particularmente ese dato Que es el sí que me pide genera auxilio. sorpresa y que por supuesto no lo rescatan, No ¿no? lo rescatan y que por eso eso acusan al ejército. 20 personas o 20 militares que son 20 los que militares, están ahorita con 22 una orden de exactamente. aprehensión. A mí esa parte me parece relevante. La otra que me parece relevante es todo el juego de llamadas que indican que evidentemente había muchas personas sabiendo en ese preciso momento qué era lo que estaba pasando. Y eso me parece que sí es un asunto bastante Ahora, pero relevante. Yo pues, ¿no? dividiré ahí varias cosas, ¿no? La primera, el asunto de la explicación de lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014. Eso estamos de acuerdo que es prácticamente lo mismo. Claro, es exactamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, con pequeñas diferencias, como que, por ejemplo, no fueron incinerados en el basurero, sino que los tiraron al río, y la tal vez participación más profunda de los militares de lo que se nada pensaba. más. Tal vez esos matices. Segundo, por lo tanto, ¿cómo puedes decir que Murillo Karam es responsable de la Es que- desaparición? es que ahí está A el ver, tema. Es que la otra cosa, imputación es ahí está el absurda. tema. por eso, Claro, sí. pero, a ver, otra cosa es que sea responsable del encubrimiento de eso. O que- de la probablemente- obstrucción o de la la obstrucción, justicia. pero no tiene nada que, o sea, ¿cómo lo acusas de eso? Por eso la pena se va a los 83 años, que es lo que está pidiendo la fiscalía, Y es porque que- lo están acusando del asesinato. Es que me parece un despropósito. Y es que el gran esto no es problema- defender a Murillo Por eso Karam. yo creo que se va a caer. Al final del día, O no, si lo porque que el poder creo presidencial, quién David, sabe, es tremendo. por lo menos y hasta si el que se presidente vaya lo Andrés quiere en Manuel. la cárcel, se queda en la cárcel, se- hombre. muy Pasó con Alba posiblemente, Ester. posiblemente se quede el resto del sexenio ahí, Y se pero va. el caso se va a caer. Y lo que me parece que es delicado esta situación es que abre una caja de Pandora, donde si vas a ir por exfiscales, exsecretarios, expresidentes, pues te puede tocar después. Es decir, te estás arriesgando a que luego vayan por ti por razones políticas. Es decir, el problema no es que haya sido culpable de algo
Murillo Karam, obstrucción de la justicia, encubrimiento, falsificación de pruebas, lo que sea, sino que no tengamos Estado de Derecho que le ponga un límite al Ejecutivo, que le diga, no se valen esas pruebas, no puedes presentar así un caso, investiga bien, no le puedes imputar de entrada algo tan absurdo como que es responsable de eso. Yo creo que encontraron, perdón Erika, para que cierres, Sí. tampoco encontraron nuevo que tuvieron que irse por las cabezas. Pues claro. Claro, Porque al final la investigación es no les responsabilidad dice... política, no por es eso, responsabilidad pero la material. gente ve que entra un ex procurador, Y ya, militares, ex policías y dicen, se hizo justicia, ¿no? Pues no, es que lo único Coincido que no. Claro, pero lo único que dijeron contundentemente que no habían dicho desde hace años es no hay indicios de que se encuentren con vida. Esa fue la única cosa contundente. Pero de ahí en fuera a mí me gustaría, sí, de veras recurrir a las declaraciones de Ana Laura Magaloni, que yo respeto muchísimo. También yo. Y que además lo único que nos está diciendo es que en este país se prostituye la verdad y la construcción de la verdad de manera irremediable, Encinas, ¿no? que yo Porque también cada tengo- quien tiene yo- su verdad. Una buena idea salió a ser un propagandista. Eso fue lo Es que que a hizo. mí eso me pesa porque cuando mucho, dice, porque- ¿fue el Estado? ¿En qué momento fue el Estado en eso? ¿En qué momento Es se que sí. articuló? Bueno, es que el Estado también lo los representa policías en el locales. alcalde, sí, claro, yo sí creo. A ver, un crimen de Estado, bajo cualquier definición, David, es un crimen bueno, que se articula. Claro, es que no le toca al Tlatelolco Estado fue decir que es el fue Estado. No, No. ese es un eslogan del activismo. Pero alguien sí. que hace un caso no puede salir Claro, con ese sí, no, tipo de y eslogan. menos un subcromo. Por cierto, vamos a ver que otra de las noticias tristes de este país, los periodistas asesinados, lo vemos en el meme, ya son 15 periodistas asesinados en nuestro país. En lo que va del año, ¿verdad? En lo que es 2022, tal cual. Sí. El último acribillado a balazos, Fredid Román, precisamente en Guerrero, en Chilpancingo. Era columnista, escribía sobre distintos temas, incluso uno de sus últimos artículos tenía que ver precisamente con este tema y por qué el presidente López Obrador no incluía a Peña Nieto dentro de toda esta baraja de nombres. Y bueno, pues son ya 15, solamente este año, el año más sangriento contra los periodistas de la historia reciente del país, ¿no? Sí. Y lo hemos comentado muchas veces aquí. La verdad es que, otra vez, hay que decirlo para que lo recuerde la audiencia. No es que sean más importantes o más poderosos los periodistas frente a cualquier otro mexicano. El asunto es el impacto que genera la muerte de un periodista. Sí. Porque finalmente los periodistas, los comunicadores, los editorialistas, los medios de comunicación en general, son amplificadores de la voz ciudadana. Son quienes, digamos, le dan voz, que le dan repercusión. garantizan un derecho, que es el derecho a y la además el derecho a la información. información y el derecho a la libre expresión. Entonces me parece que esto sí amedrenta al país, coarta la libertad de expresión, sí censura la crítica, la disidencia y sí, digamos, pone bajo mucha presión a la sociedad en México. Yo coincido plenamente. Creo que lo hemos dicho muchas veces, como tú lo dijiste, David. Qué bueno que lo repetiste así, de esa manera. A mí me parece que lo que está pasando sí es muy fuerte y ya para que en agosto tengamos ya 15 en lo que va del año, me parece que eso nunca lo habíamos visto. Nunca. En un año. Y sin un mecanismo de defensoría y de protección de periodistas Fíjate que que ahí funcione sí- realmente, pues entonces... Perdón, yo ¿cómo? ahí soy cada vez más escéptico de Yo los también. mecanismos para Yo también. cualquier situación, mujeres, periodistas. Sí, de acuerdo. Yo más Pero bien creo que mientras el no problema tengas de otra este cosa- país es la impunidad. Mientras que no agarres a los responsables de los asesinatos, no importa que les pongas llaveros, Sí, sin nada, duda. no, los van y a también matar. sabes qué, El chiste también es sabes que qué, la debilidad institucional de los medios. O sea, si te fijas, casi todos tienen que ver con medios muy pequeños, Sí, claro. muy chiquitos que, ¿no? Pues el Están ámbito de lo No han local, matado a la alguien de cobertura lo Televisa, El otro día local. leí un Azteca. estudio sobre prensa en México de, creo que era Freedom House. 1,600 municipios en México no tienen un solo medio. Uf. Un solo medio. Imagínate, ¿quién se va a atrever a sacar un medio para informar a la gente del pueblo si sabes que en un minuto si No, hablas y del que narco te van a además matar? aparte es Te van a matar. incosteable, pues, ¿no? Totalmente. O sea- Vamos al corte. Los cachan y se rajan. El diputado de Morena, José María Martínez, acusó a sus homólogos de querer responsabilizarlo por la propuesta de aumento de sueldo para los legisladores jaliscienses, luego de que la diputada Mara Robles confirmó la intentona de los representantes populares. Primero, Gerardo Quirino señaló que la propuesta era una idea de los líderes de Morena,
Chema Martínez, y del PAN, Claudia Murguía. Sin embargo, luego de darse a conocer esta idea, el líder de Morena tronó contra sus compañeros y dijo que, desde Morena, impulsarán una iniciativa para que este tema no vuelva a tocarse en lo que resta de la legislatura. Pues ahí está, es un tema que pues se les vino abajo a los diputados. La verdad de las cosas es que en lugar de ventilar y hacer pública una discusión necesaria, como es el de las remuneraciones del Congreso, más bien lo quisieron un poco negociar en corto y finalmente, pues como todos los asuntos públicos, terminó siendo eso, público. Y aquí creo que la reflexión tiene que ver con, digamos, no que no se merezcan una remuneración, digamos, digna, suficiente, sino cuál ha sido el papel de los legisladores y de esta legislatura en particular como para que realmente se justifique un aumento de sueldo. Me parece que si se revisa con detenimiento el desempeño legislativo de este Congreso, pues difícilmente se podría justificar un aumento salarial. Más allá de la pésima percepción ciudadana que tienen los diputados, más allá de las encuestas que ponen a los diputados entre los peor evaluados de todo el país, me parece que hay un ejercicio de honestidad intelectual que todavía no hacen los diputados, que tiene que ver con realmente evaluar su desempeño para entonces plantear un tema tan sensible política y socialmente como es un aumento salarial. ¿Tú qué opinas, Erika? Pues yo creo que alguna vez, Enrique, tú lo dijiste, que no te gustaba caer en los lugares comunes de pensar que las legislaturas en turno eran peores que las anteriores y las anteriores y las mega anteriores, pero esta es muy malita, ¿no? Hay veces que los puntos comunes son verdad. Hay veces que sí hay que caer en el lugar común. Sí, hay veces que sí son verdad. Entonces, pésimo. Yo creo que es una desfachatez, con todo respeto, ¿no? Porque aparte andan viendo el tema de la inflación, ¿no? Andan viendo el tema de todo, cómo está la recesión, la posible recesión económica, y estos señores están evaluando que, pues, como no han tenido aumento y ya les toca, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de las intervenciones, la de Mara me pareció muy buena, hay que decirlo. Hace todo el recuento de los tropiezos por los cuales no se merecen un aumento de salario, espectacular, sin duda. Pero también me parece que el Congreso está jugando delicadamente entre la Junta de Coordinación Política, ¿no? Entre quienes desvelan, develan, revelan y hacen públicos los acuerdos que pueden llegar a tener. Y eso sí me parece delicado, porque no creo que sea un tema justo, ¿no? Claro, hacen política, ¿no? Pero cuando se tienen acuerdos rumbo a todo lo que le hace falta al Estado, pues hay cosas que yo creo que sí se deben de volver a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces creo que se les salió de las manos. No es la primera, creo que ya van varias. Y además, pues, particularmente yo sí quiero traer a la mesa, además del tema del aumento del salario, la pésima imagen que dan con un evento que dicen que van a ir contra la trata de personas con uno de los personajes de ultraderecha de este país, que es Verástegui, tomándose las selfies. Trumpista aparte, ¿eh? Entonces, de verdad, diputados, Claudia Salas, Quirino, todos ellos que se tomaron una foto con este señor, ridículos, perdón, les debería de dar vergüenza porque ni siquiera hay congruencia entre lo que piensan y a la gente a la que traen, dizque hablar sobre la trata de personas, ¿no? Sí. Entonces, sí. ya piensen qué es lo que van a hacer, porque ahí viene el presupuesto. Y eso es algo que sí hay que discutir bien, ¿no? De fondo. Ahora, ahí yo haría una diferenciación. Creo que los diputados, a diferencia de lo que se cree, no están tan bien pagados como el Vox Populi suele pensarlo, ¿no? Un diputado gana 70 libres, más o menos, ¿no? Poquito menos de 70 libres, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que si tú lo comparas, no te digo que sea malo, ¿no, Erika? No. Pero yo que si te vas a la calle, la gente cree que gana mucho más que eso, ¿eh? Y que tienen acceso a teléfonos y a... Este tipo de cosas se han ido quitando con el tiempo. Por eso decía lo de las legislaturas, yo creo que las 60 y las 61 fueron legislaturas buenas en ese sentido. Sí, fueron quitando muchas de estos privilegios, de estas prerrogativas. Con Miguel Castro, ¿no? Con Clemente Castañeda, con Enrique Velázquez, que pasaron ahí todos está por Ismael del Toro también. Ismael del Toro en la 61, ¿no? Pero, a ver, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si lo comparas con el resto del sector público,
un coordinador de un municipio gana 80,000 pesos, 85,000. ¿Coordinador de qué? De un municipio. Voy a la parte, digamos... ¿De una dirección o...? De una coordinación. Ya ves que ahora las secretarías se llaman coordinaciones, ¿no? Ay, sí, 80,000. Ahora, lo segundo, que es lo que me parece más escandaloso, creo que los diputados, más allá de que han hecho un pésimo trabajo, pueden hacer una propuesta y podrían subirse el salario. Para mí todavía me da peor sabor de boca que se escondan. Porque, sí. a ver, eso ya es hipocresía. Si se defiende una cosa, y aquí estaré de acuerdo con Chema Martínez, con el cínico de Chema Martínez, porque así es, ¿no? Porque dice, bueno, estamos de acuerdo y yo lo defiendo. Pero lo que es porque todos nos enteramos que el acuerdo estaba. Tal vez quitando a Futuro y Hagamos, el resto estaban bastante de acuerdo en debatir. Se habla de porcentajes, nunca se llegó a un porcentaje, pero en debatir el aumento del salario. Entonces, que tires la piedra, que digas hay que subirlo y después escondas la mano, me parece que es de las peores actitudes en la política. Si tú vas a defender algo, defiéndelo. Claro. Oye, ¿sabes que yo merezco ganar más por esto y después la gente decidirá si tomaste una decisión adecuada o no? Sí. Pero esa parte, a mí, ese tipo de cosas me revienta. Pero a ver, yo creo que tocaste un punto muy, muy cierto. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que los diputados deberían de ganar mejor. No digo que ganen mal, de hecho ganan bien, pero deberían de ganar mejor, precisamente para que se dediquen a su función legislativa, para que se aboquen completamente a su chamba. ¿Qué mejor que si, es decir, el presupuesto del Congreso no pinta y el presupuesto de los salarios de los diputados dentro del presupuesto del Congreso pinta menos? Es decir, pensar que nos vamos a ahorrar como Estado, como Jalisco, un dinero por pagarles menos o más, no está ahí el debate, es una ficción. Si les pagas 10,000 pesos más, David, no. van a ser más independientes, más autónomos. No, yo estoy hablando de esa fue la conversación, claro con los magistrados. Hay que pagarles 200 y tantos mil para que sean independientes, No, que nadie pero los poco compre. más. Y terminaron cooptados y ganando muchísimo. No, pero es que también hay un problema de integridad y probidad de algunos. No, a lo que me refiero es a que si tú les doblaras el sueldo a los diputados, ya no tendrían que andar con otras chambitas, como muchos, que unos venden seguros, que otros se promueven acá. Hay cosas que sí ocurren por ahí, claro. ¿Tú crees que las dejarían? ¿Qué? Es que yo no sé si dejarían de hacer esas cosas. Yo sí estoy convencido ¿Tienen de que... otras chambas así? Pues hay unos que no tienen sé, otros yo no sabía lo de los hacen seguros. por allá. Hay cosas que me parecen peores, como por ejemplo mover concesiones o intereses de ese tipo. Coyotes, son coyotes. Coyotajes, prácticamente. Hay el coyotaje legislativo que es terrible. Coincido. Por eso, pero si le pagas mejor... Entonces tú se los congelarías donde están. No, es que creo que debe de haber un debate sobre los salarios en el sector público, estoy de acuerdo, pero tampoco es que compre esta hipótesis de si le pagas mejor, se van a dedicar exclusivamente a eso, porque no ha ocurrido pero en hay otros mejores salarios. condiciones. Tal vez hay mejores condiciones. Se tienen que dedicar a legislar. ¿Dónde está la labor de fiscalización que hacen sobre el diseño de las políticas representación públicas? también, o de ¿Dónde representación. está? A mí que me digan qué hacen para fiscalizar En realidad para no que les den cumplen cuenta ninguna de todo de las eso. funciones. Nada. Legislan mal, fiscalizan nada. Lo que y es cierto representan es que Los laudos que han perdido. ¿Cuánto Sí. dinero han perdido en laudos? Sí, a ver, lo que sí es cierto es que si tú analizas lo que ganan los diputados, sí es cierto que los que peor ganan del país son también los peores diputados, ¿eh? Eso también es cierto. Por ejemplo, en el caso de Coahuila. Coahuila son los que peor les pagan a sus diputados. Ganan más o menos como 50 libres. Y ve lo que sucedió con Moreira. Les pasó una deuda de 32 mil millones. O sea, también coincido en esta parte. El hecho de que sean diputados austeros los hace mejores diputados, tampoco. No es fácil encontrar la fórmula. Es que lo que pasa es que hay austeridad y austericidio. Sí. Pagarle a un diputado que tiene que dejar todo para dedicarse y de veras comprometerse, yo creo que un sueldo razonable, bien justificado, es lo mejor. No un exceso, que luego tampoco sirve de nada, pero tampoco un sueldo castigado para alguien que finalmente se supone que tiene una representación popular. Sí. Es decir, si nos tomamos en serio por él, a un diputado, sí, es alguien que representa a la sociedad. Entonces yo sí creo que deberíamos de pagarles suficiente y muy bien, y que sea muy digna la posición. Yo creo que hay una labor pedagógica de reivindicación política de los diputados. Yo sí creo que tendríamos que revalorarlos, pero no a estos, por supuesto que en un futuro. ¿Por qué no pensar entonces en que se suban el sueldo gradualmente y a partir de la siguiente legislatura? Que en los próximos 3 años, 24, 25 y 26, hasta vayan subiendo, para que no sean ellos los beneficiarios de la legislación, que no se autoasignen, que sea para los futuros legisladores poco a poco y con indicadores de desempeño, con indicadores de resultado, con métricas, con evaluaciones para que rindan cuentas. Eso sería lo ideal. Yo con métricas, evaluaciones y todo eso estaría más de acuerdo.
algo en que la sociedad pudiera comprobar que están dando resultados en sus labores de fiscalización, con legislaciones adecuadas, así como derecho adquirido por derecho adquirido de cada año va a subir la inflación, su salario, no sé. Bueno, a ver, ¿qué métricas tienen ahorita? Si asisten o no asisten, ¿cuáles son los más faltistas? Bueno, pero los que la regamos son los medios, ¿eh? Por eso, que nosotros entonces, a ese tipo de información le damos mucho valor. Denme una lista de los métodos de indicación que tienes. ¿Cuántas iniciativas presentas? A ver, pero trasládenlo entonces al funcionamiento del legislativo para que entonces sí se puede surja hacer una buena metodología para saber si un diputado o una diputada están cumpliendo su chamba. Pero yo no puedo coincidir en este rollo de pensar que de verdad merecen más dinero cuando tienes a una enorme cantidad de personas que ni siquiera ganan 8,000 pesos al mes en este estado, en este país. Perdón, pero ¿qué sí se merece más y qué se merece menos? Es un debate complicadísimo. Es complicadísimo. Lo vamos a seguir abordando en los siguientes programas, pero por ahora tenemos que ir a un corte. Volvemos, seguimos aquí en Con Todo Respeto. No le cambien. El gobernador Enrique Alfaro revive el conflicto con el grupo político de la Universidad de Guadalajara. En una semana, visitó 4 planteles de la red universitaria para anunciar obras que se harán con los recursos etiquetados en el presupuesto de este año. Sin embargo, en cada una de las visitas, aprovechó para comunicar sus diferendos con Raúl Padilla, líder y rector de la universidad. En su visita al plantel de Tonalá, fue recibido por un grupo de manifestantes, mientras que los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus, y el de Tonalá, Sergio Chávez, aclararon que acompañaron al gobernador, pero ellos mantienen buena relación con las autoridades universitarias. Bueno, comenzamos hablando del tema del conflicto entre el gobierno de Jalisco y el grupo político de la Universidad de Guadalajara, con nuevas etapas relacionadas con las primeras piedras, digamos, de algunas obras del gobierno de Jalisco. Erika, pues un episodio más de esta serie, ¿no? De la novela. De la serie de Netflix. De la saga, es una saga. Es la saga, ahorita es saga, que empezó ¿verdad? House of the Dragons. Ahora con mayor picor, porque ya se habla de amor. Amor traicionero, amor del bueno, ¿no? Amor que vale gorro, todo. O sea, todas las vertientes adjetivadas del amor van a salir. Un capítulo más verdaderamente lamentable. A mí me parece que sí ya es urgente que haya serenidad y que se coloquen sobre la mesa los puntos. Me parece que la declaración ayer del rector de decir, a ver, ya regrésenos el dinero y no voy a construir un museo, pues ya, o sea, ya lo puso ahí sobre la mesa, ¿no? Yo creo que no, ya tendría que haber un acuerdo. No sé si haya posibilidad de eso, porque pues ya ves que dentro de poco se vuelve a discutir el presupuesto y quién sabe cómo le vaya a la universidad. Entonces, pues está cañón. Yo no veo para dónde ni para cuánto. Tengo entendido que no puso un pie adentro de los planteles de la universidad, ¿cierto? Estuvo afuera nada más. Porque el Quad sí está dentro, ¿no? El Quad es la vista de dentro del Quad. Sí. Pero sí puso un pie adentro. Sé, no sé, pero yo recuerdo conocer el Quad. Porque acuérdate del conflicto que justo le tocó a Rosario Robles con Fox, con la UNAM. Porque poner un pie adentro sin tener lo que pasa es que es un terreno que va a ser destinado a la universidad para una prepa, entonces eso, todavía no es propiamente no se metió pero ahí. sí es territorio considerado universitario, pero me parece que a mí me parece que este rollo de andar cucando así ya no está chido, ¿no? A ver, yo lo veo así. A mí me parece que cuando parecía que había una cierta tregua o una cierta paz, se rompió sin mayor provocación, sin mayor razón. Me parece que mi interpretación es que el gobernador se quiso curar en salud, anticipando que iba a haber resistencia, que iba a haber protesta de parte de los universitarios al inaugurar, o mejor dicho, al colocar una primera piedra. Madrugó. Porque no iba a invitar a las autoridades. Entonces, evidentemente, las autoridades le iban a mandar a estudiantes. Entonces, él sabiendo eso se anticipa, entonces lanza, digamos, el primer golpe, les da el madruguete, da una gira rápida, anuncia 280 millones y le pone nombre. Obras son amores. Me parece que
es una especie como de provocación que en realidad tiene otro trasfondo. En mi opinión, lo que está buscando el gobernador es continuar la saga, mantener el conflicto, digamos, recrear al enemigo invisible, al enemigo imaginario, que aunque es muy real, pues es imaginario porque no es su interlocutor. Alfaro no se pelea con Padilla porque Padilla nunca le ha respondido. Y porque Padilla decidió nunca salir. Y no Pues sí, salir a hablar de los claro, temas. claro, Exacto. ¿para Pero es qué? decisión de él, Y en ese sentido, me parece que para que haya un pleito, pues se necesitan dos. Y me parece que el gobernador se queda en el ring permanentemente, digamos, apelando a su enemigo sin que el enemigo se ponga los guantes. Tiene que subir a alguien más en su lugar, que es el rector, pues a dar la cara, a responderle, a generar, a aprovechar esos vacíos para que no haya ese eco. Me parece inteligente la respuesta de Villanueva en el sentido de doblarle la apuesta al gobernador. En lugar de responderle, decirle no somos truanes, somos académicos, no somos pillos, somos directivos, etcétera, le dijo, a ver, aquí hay otro plantel. En lugar de construir prepas sin invitarnos, sin avisarnos, sin nada, mejor habilitemos este campus que ya está hecho. Me pareció una buena salida. Yo No va a creo ocurrir. El curso de lo normal. Pero el hecho es que... Pero a ver, yo creo que si el debate se vaya hacia las inversiones en temas educativos y no el museo, creo que hay más posibilidades de llegar a un acuerdo. Claro, mucho más. por eso. Porque el museo, Ya más está. que el museo en sí, se convirtió en un asunto bandeja. relacionado con Raúl Padilla, muy simbólico, y por lo tanto el gobernador difícilmente moverá pieza en ese tema. Exacto. Pero Villanueva le dice, a ver, hablemos de inversión, y creo que ese debería ser el debate institucional entre un gobierno y su universidad. Ojalá me ¿Cómo se equivoque, invierte? porque si Y le que toma no la- nada más son piedras, ¿eh? Porque No, de no, nada por te supuesto, son de nada te maestros, sirve el ¿no? Por edificio, supuesto. Por son los supuesto. maestros. Pero creo que es un montón de paso que se cosas empiece no a hablar pasan. ya de pesos y centavos Sí, y sobre ya, cosas ya. donde sí se puede llegar a tierra de por medio. Creo que Justo- sí se puede llegar a un justo por eso acuerdo. lo Ojalá decía. me equivocara, pero si el gobernador le tomara la palabra a Villanueva y le dijera, órale, vamos a enchular la normal y vamos a hacer un campus, lo podrían levantar de volada y que le pongan un nombre, que sea O una sea, cosa el común, viejo ¿no? Kux, El digamos. Sí, viejo la Kux. normal, ¿sí? Aparte, una zona preciosa donde empieza Fray Antonio Alcalde, y claro. también a mí me parece hasta cierto punto ya un despropósito el anuncio de la universidad de otra vez las marchas, que ya son medio anticlimáticas y que nomás enfurecen al gobernador y que Anticlimáticas. realmente no Pues cada son quien saca sus cosas, ¿no? sus cositas. Sus Ya me instrumentos. parece Bueno, que ya están muy vistas también. Erika, debate nacional sobre el nuevo, es que no sé cómo decirle, el nuevo programa plan educativo. educativo, El nuevo pero plan. contenido, ¿no? Pero no hay ningún documento en sí, sino simplemente unas hojas que conocimos de parte de la Secretaría de Educación Pública, en donde se habla de la importancia de cambiar el modelo, ir hacia un asunto de colonial, no sé. ¿Has oído la palabra? ¿De colonial? ¿De colonial? Yo sí, fíjate. Sí, yo estudié en el Cux. Yo los estudié en el Cux, feminismos de coloniales. Yo esta palabra se se ha los utilizado recomiendo. muchísimo. Ahora, ¿hay que tomarnos en serio esto o es nada más propaganda? A mí me parece que es una vacilada, pero lamento mucho que yo sí comparto la idea de que es un sexenio perdido en la educación. Totalmente. totalmente. O sea, tristísimo, porque además estamos hablando de una generación muy probablemente que esté de verdad La del COVID, perdida. aparte. Sí, y que además muchos de ellos ya no regresaron a la escuela y demás. Pero Entonces es que ni sí siquiera me parece sabemos, ¿no, Erika? terrible. Es terrible, no tenemos un maldito diagnóstico. Y hoy, yo nunca lo había visto, Esteban Moctezuma rompe el código del silencio, ¿no? Como exsecretario de como Educación. exsecretario de Educación. Como Ya el ves único que más o menos fue digno en ese nadie puesto. puede hablar. Del- Y ya escribe está. Ya un está, sí. texto muy largo, muy contundente, que yo Fíjate. además valoro porque Sí, señor. si alguien no es improvisado, es Esteban Moctezuma, Sí, porque sí. acuérdate que se metió mucho tiempo en el tema educativo desde cuando estaba con Cedillo y después con la No, y Fundación hacerlo desde Salinas. adentro, desde la TV Embajada de Azteca. Washington, necesitas tener mucho valor. Entonces yo Le valoro pueden pedir mucho que se lo regrese haya mañana. hecho. Nomás Adiós. eso. Es que A ver, es- yo lo que creo es que no debemos de tomárnoslo a la ligera. Me parece que aunque sea una vacilada y que sea un asunto muy ideologizado... desgracia. Eso se puede convertir muy pronto en política pública, en un proyecto editorial masivo. Es decir, si le meten mano a los libros de texto, el problema en educación, y lo decía Torres Bodet, es que de un plumazo puedes resarcir o dañar al sistema educativo. Es Claro, decir, claro. si imprimen Claro. libros y cambian, aunque sea aunque pareciera marginalmente contenidos, es cierto. y ponen estas tarugadas, Es cierto. es un Es una verdadero barbaridad. fracaso, es un atentado contra la educación pública. Y lo decían ayer los analistas que comentábamos fuera del aire. Me parece que lo interesante de la escuela y del sistema educativo es que te abre ventanas al mundo, te universaliza, es civilizatorio, es el piso parejo, son los derechos para todos.
Y este planteamiento comunitarista, de aldeano, parroquiano, es realmente un retroceso. Y sabes también es un retroceso gravísimo. Yo no sé, a ver, yo no sé qué problema tiene este gobierno con la excelencia. Y con este tipo de valores. ¿Qué es fifí? Una cosa, pues sí, pero una cosa claro, es decir, el mérito, la competencia. Existen desigualdades en este país y por lo tanto tú no puedes nunca comparar a un niño que nace en Guerrero con un niño que nace en una clase alta de la Ciudad de México, de Guadalajara. Por supuesto que es incomparable, pero tú tienes que aspirar a que ese niño de Guerrero llegue a competir y llegue a la excelencia. O sea, es como si decían, como no podemos hacer eso, pues mejor que a todos les vaya mal. Oye, salud, A todos. educación y seguridad, un desastre. Un desastre. Y Un bueno, desastre. economía más o menos. Oye, y se fijaron que la gente se opuso a esta supuesta reforma Se les hace porque muy les parece conservador. porque neoliberal. salió, no, y Imagínense salió el dónde Bester estamos. también, ¿no? Y es que entonces Y la secretaria de Educación viene de la CENTE. Exacto. Es que imagínate verdaderamente estamos Es que de veras sí volviéndonos está mal, ¿eh? Entregamos el sistema educativo a Totalmente. estos cuates. Otra vez. O sea, que Otra estemos vez. discutiendo a un personaje tan menor como Marx Arriaga, que es el artífice, el ideólogo del sistema educativo en esta administración, es gravísimo. Es decir, antes hablábamos de los Torres Bodet, de los Vasconcelos, de No, Agustín Yáñez, bueno, de Reyes no. Heroles. Hasta Lujambio. Hasta Lujambio. Decente. No, claro. ¿cómo no? Esteban Sí, Moctezuma, bueno, el último decente. decente. Pero estos cuates... Y impresionante. y este hombre que se acaba de morir hace poco también, bueno, me voy a acordar, pero era una cosa brillante, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto, que fue subsecretario de Educación. Bueno, me voy a acordar, en honor a su Sí, se a su buen respetaban nombre. ciertos niveles dentro de la administración pública. Y trayectorias. Y trayectorias. Vemos, la neta, ¿no? A ver quién se lo llevó esta semana. ¿Quién se lo llevó? Ay, López-Gatell. Hugo López-Gatell para... El premio La Neta No, para lo más lamentable del servicio público de esta semana es para Hugo López-Gatell, por cuestionar los consultorios adyacentes a las farmacias, son un gran engaño. Enhorabuena. Bueno, ahí está, los resultados se lo lleva, te lo termina yendo Hugo López-Gatell por su declaración aquella de los consultorios, ¿no? Clientazo. Ahorita voy a ir a uno de ellos ahí del doctor Simi, para que te receten algo. Clientazo, ¿Con quién nos vamos esta clientazo. semana, David Gómez Álvarez? Pues yo, sin duda, postularía a Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación Pública, Sí, porque claro. no tiene el perfil y si fuera congruente y honesta consigo misma, no debió haber aceptado un cargo de esa naturaleza. Altísimo, ¿no? La secretaria de Educación Pública. Yo a Erika. Chema Martínez, que ya también es clientazo de este programa, Chema ¿no? ya de estar junto con Alfaro y López Yo Obrador creo que ahí, sí, ¿no? él la lleva, pero yo lo nomino porque invitó a este ultraconservador Verástegui a hablar sobre la trata, Pero si nomás está para siendo la selfie. congruente. ¿Qué? Él sí. Chema, ¿no? Él sí. Chema es ultraconservador. Las demás diputadas no. Eso sí. No, lo que es tomarse fotos ahí con ¿Tú a las- quién nominas? Con las estrellas. Yo voy con Alejandro Encinas porque creo Sí. que era la persona adecuada para llevar las investigaciones del caso Ayotzinapa, la comisión de investigación, pero en lugar de mostrarnos de lo que pasó aquel día, pues se volvió en un propagandista, en un porrista y terminó diciéndonos lo que en realidad el gobierno de México y López Obrador dijeron durante mucho tiempo, básicamente. Entonces nos quedamos entre dos supuestas verdades, ¿no? Históricas. Históricas, más políticas que históricas, pero al final quedaron así. Construidas y reconstruidas. Qué Bueno, terrible. ¿quién se llevó la apuesta de la semana pasada? Lo vemos. Pregunta de la semana. ¿El presidente mandará el decreto para militarizar la Guardia Nacional? Y Babel, David y Enrique que no la manda. Jaime dice que sí. Solito. Bueno, todos dijeron, en general dijimos que no. Jaime dijo que sí. Jaime dijo que sí, pero más bien pues el presidente ni habló del tema, ¿no? No ya fue tema, no fue tema. O sea, ya no. En esa ya lo mandó y ni nos enteramos, ¿eh? yo creo que justamente como vio tantas reacciones adversas, ni siquiera se molestó en comentarlo en la mañana. ¿pa' No digamos qué? mandarlo. ¿Pa' qué? ¿Pa' Lo qué? congeló Y después lo de va lo a del sacar. viernes de entra Murillo Karam, sale Rosario Robles, con eso tenemos, mira, para semanas para andarnos entreteniendo. La pregunta precisamente de esta semana tiene que ver con eso. El miércoles, mañana, es la audiencia para determinar si el ex procurador Murillo Karam sale o no sale de prisión preventiva, es decir, si lleva su juicio en prisión o si lleva su juicio desde su residencia. David, ¿qué opinas? Yo creo que se va a quedar. Tristemente lo van a dejar ahí porque como el juicio se va a caer, la preventiva es el castigo que le van a imponer. Yo Erika, también digo que se queda. que se quede en prisión. Sí.
¿Tú? Yo creo que va a salir de prisión. ¿Tú crees? Que va a salir de prisión. No, bueno, pues le está Guau, poniendo yo creo. un poquito de Estamos pimienta metiendo aquí, un poquito de salsa, ¿no? de Imagínate aquí, los pues, tres, ¿no? sí, Oye, que le avienten peluches del doctor Simi como a la Rosalía. Estos peluches. Bueno, pues ahí está uno de los principales temas que tendremos que discutir la siguiente semana, es el tema precisamente de la Procuraduría. Pues hasta aquí llegamos, señores. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Buenas noches, hasta Buena la próxima. semana a todos, a todas. Hasta la próxima.